fe cristiana, sepa defender el evangelio, sepa argumentar con conceptos, con argumentos fuertes, con buena sustentación, con buen pensamiento y razonamiento, las doctrinas contrarias al evangelio o las preguntas que vienen de personas que no profesan, digamos, la fe cristiana o que atacan la fe cristiana. Hoy vamos a estar viendo un tema muy importante, que son preguntas acerca de otros dioses, ¿no? Creo que hoy va a ser una de las pocas sesiones que vamos a tener donde no vamos a abrir la Biblia. Sí, hoy no vamos a abrir la Biblia. No vamos a leer ni un solo versículo. Porque nos vamos a dedicar a estudiar esta mañana preguntas acerca de otros dioses. ¿Por qué es importante, hermanos, estudiar esto y cerrar por hoy día la Biblia? Porque hay muchos dioses en las mentes y corazones de la gente, de los hombres, muchísimas. Y hay muchos dioses que están metidos en los corazones y en las mentes de las personas sin que ellos tengan total conciencia de eso, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero que también hacen yoga, ¿no? Dicen, no, el yoga no es nada malo, el yoga es mi rutina de ejercicios y yo me siento bien con el yoga, pero no se dan cuenta la filosofía que está por detrás del yoga. El yoga no es hacer ejercicios, hermanos. Eso es un error. Se presenta como hacer ejercicios, pero por detrás del yoga hay toda una filosofía, hay toda una doctrina, hay una religión, y nosotros tenemos que estar atentos a qué cosa nos estamos comiendo en nuestros platos. No podemos comer cualquier cosa. Ser cristiano y hacer yoga tiene incompatibilidades profundas, profundas. No es irrelevante, apologética, por decirlo de alguna manera. 13 al 14. Si tú eres cristiano y estás haciendo yoga, estás mezclando cosas, no estás definido. Hay gente que cree que todo es parte de Dios, como los panteístas orientales, por ejemplo, ¿no? Los panteístas orientales que han ido introduciendo este tipo de conceptos como el yoga, ¿no? Que consideran que los males se pueden resolver o los males o tus problemas se pueden resolver con meditación. Sí, hermano, tú tienes que meditar, tienes que poner la mente en blanco, tienes que tener pensamientos positivos, peace and love y todo esto, ¿no? Y eso no los tragamos, o sea, nos ponen esos platos en la mesa y nosotros nos vamos tragando sin discernir espiritualmente lo que estamos consumiendo. Por eso es importante que esta mañana estudiemos un poquito, una pincelada acerca de estas preguntas y otros dioses que están presentes en nuestra sociedad. La manera como uno entiende a Dios, hermanos, es la manera como uno va a entender el mundo, ¿no? Es esta concepción de cómo uno entiende a Dios y a partir de este razonamiento, cómo uno entiende el mundo, se llama cosmovisión. Esta es una cosmovisión. Cada uno tiene su cosmovisión, ¿no? Nosotros, por supuesto, tenemos la cosmovisión cristiana. Pero hay otras cosmovisiones, hermanos, que están presentes en el mundo y que se oponen al cristianismo. Fundamentalmente se oponen al cristianismo. Si se dan cuenta, estas cosmovisiones no se oponen entre ellas. Nunca vas a ver otras cosmovisiones atacándose entre ellas. No, el ataque directo y frontal es contra el cristianismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas cosmovisiones? Las vamos a ir nombrando. La primera es el ateísmo, ¿no? El ateísmo es una cosmovisión que dice, que sostiene que Dios no existe. Dios no existe. Punto final. Nosotros podemos vivir sin Dios, no necesitamos de Dios y Dios no existe, es irrelevante para nosotros. Esa es la postura ateísta. Hay otra cosmovisión que es el deísmo. Hemos escuchado hablar muchas veces del deísmo, ¿no? El deísmo sostiene que Dios existe, sí existe, y que ha creado el universo y que ha creado el mundo, etcétera, pero no hace milagros, no interviene en la vida, no interviene en el mundo, no interviene en el universo, no interviene en nosotros. O sea, sí existe,
ha creado el mundo, pero se ha ido, ¿no? Le ha dado cuerda, digamos, al mundo y se ha ido. Y lo ha dejado ahí, a su suerte. Esa es la postura deísta. La tercera cosmovisión es el panteísmo. El panteísmo. Para el panteísmo, Dios es todo, Dios está en todo y todo está en Dios. Todo está mezclado con Dios, Dios es todo, el árbol es Dios, el agua es Dios, la lluvia es Dios, el sol es Dios, tú eres Dios, todo es Dios, ¿no? Dios es todo, hermanos. Está presente en todos y todos en Dios. Esa es otra cosmovisión que se ha metido fuerte en la sociedad en este tiempo, en la sociedad occidental sobre todo, ¿no? Hay otra cosmovisión que es llamada el deísmo finito. Sí, es el deísmo, pero finito, que sostiene que Dios existe, sí, pero que es limitado e imperfecto. E imperfecto. Sí, es limitado e imperfecto porque permite el mal. La existencia del mal prueba que Dios existe, pero que es limitado e imperfecto. Y como el mal existe, se prueba que Dios es incapacitado de controlar el mal. Por lo tanto, concluimos que es limitado, es un Dios limitado y es un Dios imperfecto. Esa es la postura del deísmo finito. Y la última es el politeísmo, ¿no? En esta no nos vamos a detener mucho tiempo, en el politeísmo, pero en el politeísmo existen muchos dioses, ¿no? Hay varios dioses que están ahí interactuando, que están metidos en la, en la ecuación. Estas serían, digamos, las cosmovisiones más importantes que vamos a estar revisando esta mañana. Simplemente quiero pedir a alguien que tenga el micrófono activado que me confirme si se escucha bien, si me están captando bien, por favor. Bien, buenísimo, muchas gracias. Entonces, ese es el tema que vamos a tener esta mañana, hermanos. Les repito, esta va a ser una de las pocas sesiones, ojalá sea la única, en la cual no abramos nuestras Biblias, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Lo que nos gusta a nosotros es abrir nuestra Biblia, llenarnos de la palabra, entenderla, discernirla, leerla, releerla, marcarla, eh, alimentarnos de ella, pero hoy nos toca entender un poco estas cosmovisiones, porque es importante que el cristiano sepa dónde está parado, hermano. Que no te agarren en una charla y que te digan, Dios está en todo, Dios eres tú, Dios soy yo, Dios está en el universo, Dios está en el agua, en la lluvia, en las estrellas, y tú no sepas cómo rebatir, ¿no? ¿Cómo le rebates eso? ¿Cómo le rebates a una persona que te dice que tú eres Dios, que todo es Dios, que Dios está en todo, ¿no? ¿Con qué argumento te paras frente a esa persona y le dices, no, ¿sabes qué? Este argumento tuyo es errado por esto, por esto, por esto, por esto. Y además esto, ¿no? Y tienes una conversación súper racional y eres capaz de debatir con esa persona, ¿no? Pero si no tienes argumentos, si nosotros los cristianos no tenemos argumentos y empezamos simplemente a discutir por discutir, no vamos a poder avanzar. Por lo tanto, vamos a ir analizando en esta mañana estas cosmovisiones, ¿no? La primera habíamos dicho que es donde, perdón, aquella cosmovisión que no tiene Dios, ¿no? Sin Dios, ¿no? Ellos conciben la realidad definida sin Dios, no hay Dios, ¿no? Y por el contrario, otras cosmovisiones sí creen en un Dios o en muchos dioses, ¿no? Cuando estamos hablando de muchos dioses, nos estamos refiriendo al politeísmo, y el politeísmo puede ser finito o infinito. Y cuando hablamos de un solo Dios, digamos aquellas cosmovisiones que sostienen que hay un solo Dios, también existe la posibilidad de un solo Dios finito y un solo Dios infinito. Las cosmovisiones que sostienen que hay
un Dios finito son el panenteísmo y aquellas del deísmo finito, ¿no? Y las del Dios infinito son el panteísmo y el deísmo y el teísmo. El deísmo y el teísmo. 3. El panteísmo, el deísmo y el teísmo. Entonces hay varias divisiones, hermanos, ¿no? Hay varias divisiones entre finito, infinito, si es uno, si son muchos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo estas a lo largo de esta mañana. Un solo Dios infinito, por decir algo, un solo Dios infinito. Hay dos posturas principales, ¿no? Dios identificado con el mundo, Dios como parte del mundo, que es el panteísmo, ¿no? Para el panteísmo Dios está en el mundo está en Dios. Esa es una. Y Dios no identificado con el mundo, que serían otras dos posturas, el teísmo y el deísmo, ¿no? La diferencia entre el deísmo y el teísmo es que Dios en el teísmo sí interviene y conserva su creación, y en el deísmo Dios no obra milagros y tampoco interviene en su creación. Ese es como un resumen, digamos, a vuelo de pájaro, como se dice, de las principales cosmovisiones. Entonces, acá, hermanos, surgen varias preguntas que tenemos que contestar. Por ejemplo, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? ¿Son finitos o infinitos? ¿O el Dios es finito o infinito de estas cosmovisiones? ¿Se identifican con el mundo o no? ¿Son parte del mundo o no? ¿Pueden hacer milagros o no? ¿Son posibles los milagros o no? Hay muchas corrientes cristianas, hermanos, sí, cristianas, que sostienen que hoy Dios ya no hace milagros, por si acaso. Cristianas estoy hablando. Y por supuesto las no cristianas también, ¿no? En el concepto deísta, por ejemplo, Dios sí existe, pero ya se fue. Ya se fue y por supuesto no interviene en la creación, por lo tanto milagros no hace. Ese es el pensamiento deísta. Entonces vamos a ir viendo uno por uno, si es que el tiempo también nos da, y vamos a comenzar a partir de este resumen con el ateísmo. Bien, el ateísmo sostiene que no existe Dios. Dios no existe. Dios es irrelevante. El pensamiento ateo está muy difundido en nuestra sociedad. Han hecho un trabajo sostenido, han hecho un trabajo de hormigas en las universidades, en los círculos de estudio, en lugares donde se debate doctrina, etcétera, en todos los lugares habidos y por haber en nuestra sociedad para meter esta doctrina, ¿no? A partir de obras, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, de Carlos Marx, de Sigmund Freud, de Skinner, que empezaron en el siglo XIX, siglo XX, hermanos, a meterse por todo lado, a diseminar su doctrina por todo lado, acompañados de la teoría evolucionista de Darwin y el humanismo, entre otros, han logrado efectiva y eficientemente instalar la idea en la mente de la gente de que no hay Dios. Digo efectiva y eficientemente porque hasta el siglo XVII, XVIII, principios del XVIII, era impensado aceptar la idea de que no había Dios, de que no hay Dios. Los principales círculos de estudio, las principales universidades, la sociedad estaba impregnada con la idea de Dios. Porque la iglesia, los primeros cristianos y los puritanos y la reforma había hecho también un buen trabajo instalando en la sociedad la idea de que Dios existe y los postulados de Dios y el evangelio. Pero lamentablemente esa iglesia y esa gente ha ido pasando, ¿no? Y la iglesia no ha sido capaz de sostener esta dinámica y se ha ido durmiendo, ¿no?
Y se ha ido durmiendo al paso de que esta gente, como Sartre, como Marx, como Freud, como Skinner y otros pensadores, Darwin con la evolución y otros pensadores, han ido instalando la idea del ateísmo, la idea del humanismo, pensamiento humano, de que el hombre lo es todo, es el centro, etcétera, y la evolución, la teoría de la evolución, de que Dios no ha podido crear nada porque todo se ha ido dando a través de procesos evolutivos, etcétera, etcétera, que han dejado dentro de la sociedad la idea de que el ateísmo es algo que tiene mucho sentido, es algo que es muy racional, es algo que es lo más probable porque si no fuera así, ¿cómo se podría explicar la existencia del mal? ¿Cómo se podría explicar la existencia de los niños sufriendo, de la gente pasando hambre, de niños en África pasando hambre? Porque si hay un Dios bueno y misericordioso, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? ¿Cómo es posible que sucedan huracanes, terremotos, tornados, etcétera, y Dios no haga nada, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos se han ido metiendo en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en la sociedad en general, para instalar la idea de que Dios no existe. Y esta filosofía o esta corriente es el ateísmo. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, ateo, escribía, ¿y si hay Dios, a dónde se ha ido? ¿No? ¿A dónde se fue Dios? No, Dios está muerto, decía Nietzsche. Dios está muerto porque si estuviera vivo, ¿cómo es que permite todas estas calamidades, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. No puede ser que Dios exista y que tanta gente haya sufrido y muerto en la Segunda Guerra Mundial. Carlos Marx dijo lo siguiente: hoy no hay lugar para un creador o un gobernante en nuestra concepción evolucionista del universo. O sea, hoy directamente no hay lugar para un creador o un gobernante del universo en nuestra concepción evolucionista del universo, perdón. Eh, Otra de las corrientes que se ha ido metiendo con fuerza siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y hasta el día de hoy, por supuesto, siglo XXI, es el socialismo, ¿no? Esta corriente, esta doctrina política y filosófica materialista, también eh, mete e instala la idea de que no existe Dios, ¿no? No hay Dios. De hecho, en Rusia, en Cuba, en países donde se ha instalado este sistema de gobierno y este pensamiento político, han perseguido las iglesias, han cerrado las iglesias, el concepto de Dios es perseguido y no es aceptado, ¿no? Por lo tanto, ha habido un trabajo muy de hormiga, muy fuerte, muy sostenido de esta gente que ha instalado pensamiento humanista, pensamiento socialista, pensamiento ateo. Y la iglesia cristiana, por su lado, metida en su sueño invernal, ¿no? A lo largo de los 2 últimos siglos se ha dejado eh, sobrepasar con todos estos pensadores, filósofos de este tiempo. El escéptico duda que Dios existe, ¿sí? El escéptico duda que Dios existe y el agnóstico dice que no puede saber si hay Dios, que no, y es un tema que no le interesa. Él no puede saber racionalmente si hay Dios fuera de sí mismo y tampoco le interesa discutir ese tema. Él es agnóstico y el ateo proclama directamente que Dios no existe. O sea, no hay Dios. Para el ateo, solo existe el mundo y las fuerzas naturales que operan en el mundo. Y punto. No hay nada más. El mundo se sostiene a sí mismo y las fuerzas naturales que operan en el mundo están autorreguladas. En los pensamientos que usted puede leer en el manifiesto humanista, dice más o menos frases como los humanistas religiosos consideran al universo como autoexistente y no creado. El humanismo, hermanos, cree que el hombre es una parte del universo y que emerge como resultado
de un proceso continuo. Sí, el hombre es una parte del universo y que emerge como resultado de un proceso continuo. Y acá no encontramos propósito o evidencia divinos para la especie humana. Y dicen muchas veces que ninguna deidad, ningún Dios nos va a salvar, debemos salvarnos a nosotros mismos. Esto hemos escuchado muchas veces, ¿no? Ningún Dios nos va a salvar, nosotros nos vamos a salvar a nosotros mismos. Eso sostienen los ateos. Afirmamos que los valores morales, esto dicen los ateos, afirmamos que los valores morales tienen su origen en la experiencia humana. Imagínense, hermanos, esto, ¿no? Los valores morales surgen a partir de las experiencias humanas, por lo tanto, la ética es autóctona y es situacional. Lo que hoy día es bueno, mañana quizá no sea tan bueno. Y lo que hoy día es malo, mañana quizá sea bueno, ¿no? Por lo tanto, no necesita ninguna sanción teológica ni ideológica, ¿no? La ética es relativa, la ética es situacional, porque los valores morales van cambiando con el tiempo, así como el hombre va cambiando en el tiempo. Y los valores morales son definidos por el hombre a partir de determinadas situaciones. Es situacional. Se concluye, por ejemplo, que la moral para niños y para adultos es una manera importante, sí, de desarrollar conciencia, pero para eso, para formar conciencia y para darle una madurez sexual, digamos, a los niños, pero no es definitiva, ¿no? La educación moral o la ética moral no es definitiva, es cambiante y es relativa y, por supuesto, situacional. El individuo debe experimentar una gama completa de libertades civiles, sí, de libertades civiles en todas las sociedades para realzar conceptos como libertad y dignidad. Esto incluye, hermanos, el derecho individual de morir con dignidad, por ejemplo. Entonces llegamos al punto de que la eutanasia y el derecho a suicidarse son derechos que están respetados por estos manifiestos humanistas y ateos, ¿no? ¿Qué creen los ateos entonces? ¿En qué creen los ateos? Hay algunas clases de ateos, ¿no? Hay algunos ateos de un estilo y otros de otro estilo. Por ejemplo, hay algunos ateos que dicen que sí, Dios existe, pero que ya murió, que Dios está muerto. ¿Y cuándo murió? En el cuerpo de Jesucristo, digamos, ¿no? Hay algunos pensadores que Dios está muerto, que en algún momento existió, pero que ya murió. Otros dicen que no podemos saber nada de Dios, que nadie puede conocer ni hablar nada de Dios porque no se sabe, ¿no? Pero el enfoque clásico ateo sostiene que nunca hubo Dios, que nunca habrá Dios y que nadie sabe nada de Dios. Por lo tanto, hablar de Dios es una discusión irrelevante. No es necesaria para la humanidad, no es necesaria para el mundo y no es necesaria para la evolución de nuestra sociedad. Objetan que los argumentos usados para demostrar la existencia de Dios son defectuosos, que no tienen buena base ni solidez. Por lo tanto, los desechan. Dios es una creación, Dios es una invención humana, es una creación imaginaria, es una imaginación humana. Punto. Hasta ahí llegan en sus conceptos, ¿no? El mundo es increado, el mundo no ha sido creado, el mundo ha estado siempre ahí y siempre estará ahí, y el mundo es eterno y se autorregula y se autosostiene y se autogobierna y se autogestiona con sus propias leyes que están ahí desde la eternidad. Otros ateos dicen que empezó a existir de la nada y por la nada se autosostiene a sí mismo. La pregunta ¿qué causó la primera causa? Es respondida diciendo que el universo no es causado. El universo no es causado, siempre está allí y siempre estará allí. El universo no es causado. Ahora, cuando les haces la pregunta a los ateos respecto del mal, ¿qué creen los ateos en cuanto al mal? Ellos afirman la realidad del mal,
O sea, dicen que sí el mal existe, que está presente, pero negando la existencia de Dios. Es más, sustentan y confirman que Dios no existe por la presencia y la realidad del mal. El mal, para los ateos, es una de las principales pruebas de que no existe Dios. Exactamente es así. Es una de las principales pruebas para ellos de que no hay Dios, porque te dicen, bueno, y si Dios está, ¿por qué permite que los niños mueran de hambre? ¿Por qué no interviene en las calamidades, en los terremotos, en los deslizamientos? Por ejemplo, cuando se caen 80 casas a partir de una lluvia y 80 familias se quedan sin nada y están niños durmiendo a la intemperie, te dicen, y bueno, ¿y dónde está tu Dios aquí? ¿Dónde está tu Dios? Que no hace nada por esta gente. O sea, ¿Dios es bueno que permite este tipo de cosas? ¿Cómo respondes eso, hermano? ¿Cómo argumentas este tipo de cosas? ¿Con qué argumentos defiendes tu doctrina? El filósofo ateo se pregunta, ¿qué obligaría a un cristiano como tú o como yo, qué obligaría a un cristiano como nosotros a admitir dentro de nuestras creencias religiosas, eh, seguir creyendo que Dios existe, viendo que el mal continúa en el mundo? Es decir, ¿qué nos obliga a pensar que Dios existe dentro de nuestra cosmovisión cristiana, viendo toda la calamidad y todo el mal que existe en el mundo? Es decir, nos dicen, ¿por qué ustedes continúan creyendo en un Dios viendo todos los desastres que hay en el mundo y la maldad que hay en el mundo? Violaciones de niñas, muertes, suicidios, un montón de cosas, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Si está Dios presente, ¿dónde está metido? ¿No? Es absurdo creer en Dios, ya que si Dios existe, Él hizo este mal. Él es el creador del mal. Por lo tanto, Dios no existe, ¿no? Esos son los razonamientos ateos. Ahora, ¿qué creen los ateos acerca de los valores? De los valores morales y valores éticos. Si no hay Dios, no hay Dios. Y si el hombre es un conjunto de sustancias químicas, es una entidad, digamos, a partir de sustancias químicas, no hay ninguna razón, hermanos, para creer que algo tenga un valor eterno, ¿no? No hay ninguna razón porque el hombre es pasajero, por lo tanto los valores son pasajeros. El hombre no es eterno, por lo tanto los valores no son eternos. Y llegamos a la conclusión de que la moral y los valores son relativos y son situacionales. Puede que sí haya algunos principios éticos y morales que puedan perdurar en el tiempo, unos más que otros, nada más que eso, pero no son eternos. ¿Por qué no son eternos? Porque todos fueron creados por el hombre y no fueron revelados por Dios, porque Dios no existe. Como fueron creados por el hombre y el hombre va cambiando y el hombre va evolucionando y el hombre es situacional, los valores también son situacionales y son temporales. Por lo tanto, no hay la concepción de valores morales y valores éticos eternos, ¿no? Ese más o menos es el pensamiento ateo, hermanos, ¿no? Así de una forma muy resumida. ¿Y qué es la bondad para la filosofía atea, ¿no? La bondad es definida como cualquier cosa, como cualquier acción que apunte al logro de algún resultado deseado. Simplemente es eso. Es cualquier cosa que apunte a lograr algo, algún resultado deseado, y punto. Esa es la bondad. Y es relativa, ¿no? La segunda cosmovisión que vamos a discutir un poquito, o vamos a pasarle, digamos, igual un repaso, es el deísmo. El deísmo que hemos escuchado igual varias veces hablar del deísmo. Dios hizo el mundo, sí, Dios hizo el mundo, Dios existe, pero se fue. Sí, se fue, ya no está interviniendo en el mundo.
Lo dejó solo, le dio cuerda y se fue, ¿no? Ya no interviene en el día a día, por decirlo de alguna manera. Los deístas tienen una visión muy parecida a la cristiana. Sí, muy parecida, pero no es la visión cristiana, ¿no? Piensan que Dios no hace milagros, no se mete en tu vida, no se mete en la mía, no se mete en la vida de nadie, no está pendiente ni está al tanto de su creación, ¿no? ¿Por qué? Porque si estuviera pendiente no habrían tantos desastres, no habría tanta maldad. ¿Concuerdan que Dios hizo el mundo? Sí, ahí coinciden con nosotros en que Dios hizo el mundo, pero lo dejó trabajar en base a fuerzas y principios naturales que él los dejó instalados. Sí, él lo dejó, le dio cuerda y se fue, ¿no? Él dejó varios principios naturales, fuerzas operando para que el mundo se sostenga y se maneje, pero se fue. Él supervisa de alguna manera la historia humana, pero no interviene en ella, no se mete en ella, ¿no? Es como un relojero que hace un reloj, le da cuerda y lo deja a su suerte. ¿Cuándo surgen los deístas? ¿En qué momento surge el deísmo, el pensamiento deísta? Los deístas surgen del iluminismo famoso. Si tú has leído del iluminismo en el siglo XVIII, ahí surge el pensamiento, la corriente deísta, ¿no? Donde en esa época del iluminismo, ustedes han leído, la razón estaba por encima de la revelación, ¿no? La época de la razón estaba, en la época de la razón estaba por encima de la revelación. Voy a nombrar algunos deístas famosos de esa época. Thomas Paine, por ejemplo, uno de ellos, famoso, Thomas Paine. Otro, Thomas Hobbes, un deísta famoso. Y un tercero que voy a nombrar es Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, igual, famosísimo, ¿no? Deísta. Thomas Paine, en su libro La Edad de la Razón, que lo escribe en 1794, sostiene que el iluminismo terminó por completo con la necesidad de tener una religión revelada y que había llegado el tiempo y la edad de la ciencia. Él decía que ya no había necesidad de mantenernos en conceptos y en filosofías de una religión revelada y que todo debía ser dejado a manos de la ciencia, ¿no? Todo probado, todo científico, nada por fe. Él decía, la palabra de Dios es la creación que contemplamos. Sí, esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es tu Biblia, es lo que contemplas, es lo que miras. Esa es la palabra de Dios. El universo se revela al hombre y nos revela todo lo que es necesario que nosotros sepamos acerca de Dios. Es decir, al ver nosotros el universo, ya sabemos y ya nos es dada información suficiente y necesaria para saber todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. No es necesaria mayor revelación. No es necesaria mayor revelación. Punto. El universo solo le revela al hombre todo lo que necesita saber acerca de Dios. De todos los sistemas religiosos inventados, no hay otro más insultante para el Todopoderoso, no hay algo más destructor para el ser humano, más repugnante a la razón, a la lógica, ni más contradictorio en sí mismo como pensamiento que esa cosa llamada cristianismo. Eso dice Thomas Paine, por si acaso estoy leyendo una cita de Thomas Paine en su libro La Edad de la Razón, que lo escribió en 1794. Voy a volver a leer esa cita del libro de Thomas Paine, La Edad de la Razón, 1794. De todos los sistemas religiosos inventados, no hay otro más insultante para el Todopoderoso, más destructor para el ser humano, más repugnante a la razón, ni más contradictorio en sí mismo que esa cosa llamada cristianismo.
Este es un pensador deísta, ¿no? Dice, es demasiado absurdo para creer, demasiado imposible para convencer y demasiado incoherente para practicar, además que entorpece el corazón y produce nada más que ateos o fanáticos. Esa doctrina solo produce o ateos o fanáticos. Sirve como poderoso motor, ¿no?, al propósito del despotismo. Se crea una especie de autoritarismo, despotismo, y es un medio de enriquecimiento a la avaricia de los sacerdotes y de los pastores, pero en cuanto concierne al bien de los hombres en general, no conduce a nada, aquí o más allá. Esto que acabo de leer es un pensamiento deísta de Thomas Paine. Les estoy dando estas frases, estas ideas, para que vayamos tomando algunos rasgos del pensamiento deísta, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento deísta dice, no, esto no sirve para nada, ¿no? Esto del pensamiento cristiano es un poderoso motor simplemente para el propósito autoritarismo y despótico y al enriquecimiento de los sacerdotes, de los pastores, pero en cuanto concierne al bien de los hombres, no conduce a nada. Citas de Thomas Paine, hermanos, en su libro de 1794. Ahora, ¿cómo respondes esto, hermano? ¿Cómo respondes esto? ¿Cómo argumentas este tipo de cosas? ¿No? ¿Cómo te paras frente a un deísta y le dices que este pensamiento está equivocado? ¿Cómo le argumentas? Esto es bueno, ¿no? Que nos vayamos preparando en este tipo de cosas y lo vamos a hacer, si Dios nos permite. ¿Qué creen los deístas acerca de Dios? ¿No? Los deístas creen lo mismo que los teístas de que Dios hizo el mundo, excepto en que no obra milagros, no se mete en la creación. Porque ellos afirman que Dios está mucho más allá del mundo, ¿no? Del mundo personal, de todo lo bueno, de las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Es un Dios todopoderoso y omnisciente, pero que nunca interviene de forma especial para ayudar a la humanidad. No se mete en los temas humanos, ¿no? O sea, deja que los días transcurran, que las edades transcurran, que el tiempo transcurra y él no se mete. Afirman que Jesús no fue Dios, porque si aceptamos que Jesús sí es Dios, entonces estaríamos aceptando un milagro, ¿no? El milagro de la encarnación, el milagro de la resurrección, etcétera, ¿no? No, para los deístas, Jesús no es Dios. Y por lo tanto, como Jesús no es Dios, no hay ninguna razón, ni una sola razón válida para creer en la doctrina de la Trinidad. Porque como Jesús no es Dios, porque si fuera Dios ya sería un milagro, entonces la doctrina de la Trinidad se cae por completo. No hay razón para creer en la doctrina de la Trinidad. Y sostienen que la idea de tres personas en una es una mala matemática. Es una mala matemática decir que tres personas están en una Trinidad. Y además que Dios no interviene en la humanidad, como no se mete en la humanidad, nadie va a ser juzgado. No, nadie va a ser juzgado. Ese es el pensamiento deísta. Si tú tienes concepción deísta y piensas que nunca vas a ser juzgado, calcula, hermano, cómo va a ser tu vida y los valores que van a guiar tu vida, ¿no? Este es el pensamiento deísta. ¿Qué piensan los deístas en cuanto al mundo? Sí, el mundo fue creado por Dios, correcto, al igual que los teístas. Esa es la única revelación de Dios que tenemos. Es la única, la creación. No hay otra. La única revelación que tenemos como humanidad es la creación. Dios nos ha dado una conciencia para que podamos entender el mundo, para que podamos captar el mundo a través de las cosas que Él hizo. Y punto final. No hay más revelación de Dios que el mundo mismo, que la creación misma. ¿Y qué piensan los deístas acerca del mal?
Las acciones de los hombres son la fuente del mal. O sea, el mal se genera a partir de las malas acciones de los hombres, porque en el hombre hay un principio maligno que opera dentro de cada ser humano. Sí, hay un principio maligno dentro de cada ser humano que opera en el hombre que hace que el mal se genere. Y el hombre va a enfrentar una recompensa o juicio después de la muerte, a partir de los actos que hizo. Y punto, no hay nada más. ¿Qué piensan los deístas acerca de los valores, no? Acerca de los valores, sostienen que todas las leyes morales se basan en la naturaleza. Sin embargo, como la razón, hermanos, es el único medio para que nosotros podamos conocer las leyes morales, hay un desacuerdo entre ellos para definir cuáles son obligatorias y cuán universales son estas leyes morales, ¿no? Cuán obligatorias son y cuán universales son. ¿Cuál es el fin principal del hombre en este caso? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Para nosotros los cristianos, el fin principal del hombre es conocer a Dios. Para nosotros que somos teístas cristianos, ¿cuál es el fin principal para un deísta? Es la felicidad. Sí, esa es. ¿Han escuchado ustedes varias conversaciones que tienen con sus amigos, con sus amigas, en su entorno, en los círculos que se mueven? ¿Cuál es el propósito? Es ser felices, ¿no? Ese pensamiento tienen. No, el anhelo es la felicidad. Bueno, ese es un pensamiento deísta. El anhelo de la felicidad es el único principio moral que guía sus acciones, principalmente, ¿no? La búsqueda de la felicidad. No, hermano, en esta vida estamos para ser felices y listo. Y todo lo que yo haga en busca de mi felicidad es un principio moral válido. El resto de las leyes morales van a ser aplicadas si según lo vaya dictando la razón. Ahora, ¿cómo podemos responder estas cosas, hermanos? ¿Cómo podemos responder estos pensamientos deístas? Vayan pensando ustedes, imagínense una charla con un deísta y cómo pueden responder estos pensamientos, estas premisas, este tipo de razonamientos deístas que les acabo de decir en estos últimos minutos. Estás con un amigo deísta, con una amiga deísta, él te está hablando todas estas cosas que yo estoy hablando acá. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Anota en un papel qué le dirías, hermano. Y después de eso, ¿cómo saldría la conversación? ¿No? ¿Has tenido un buen argumento? ¿Has tenido un buen debate? O si por el contrario en este momento no sabes qué decirle, tenemos que estudiar. Como iglesia tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar, hermanos, porque lo que yo acabo de decir es fuerte. Son cosas fuertes y que necesitan argumentos sólidos, ¿no? No discusiones ligeras diciendo, pero ¿cómo vas a creer pues, hermano? No, eso no es un argumento. Tienes que ser capaz de decirle, por decir, esto que tú piensas, hermano deísta, es incongruente con tu premisa más elemental. ¿Cuál es esa? Por ejemplo, los deístas creen en el milagro más grande que es la creación, ¿no? Les he dicho que el deísta sí cree en la creación, pero no cree en los milagros. Pero cree en el milagro más grande que hayamos podido ver, ¿no? La creación. ¿Cómo es eso? ¿Crees en los milagros, pero no crees en los milagros? ¿Cómo es eso? O sea, crees en la creación, que es un milagro tremendo, crear algo a partir de la nada, ex nihilo, pero luego rechazas los milagros menores. O sea, te comes el milagro mayor, pero no te comes los milagros menores. Eso es ilógico, eso es irracional, eso no se sustenta con la lógica. Si Dios es suficiente y bueno para crear el mundo, ¿no puede ser suficiente y bueno para sostenerlo?
Entonces, esta es una idea de uno de muchos argumentos que podemos darles a los deístas, ¿no? Vamos a volver sobre este tema, hermanos. La verdad que a mí me gustaría que el jueves, si el pastor está de acuerdo, podamos tener nosotros una participación mucho más activa acerca de este estudio y que podamos ir poniendo argumentos para ir rebatiendo este tipo de doctrinas o posiciones, la atea, la deísta, la panteísta, etcétera, etcétera, ¿no? Que cada uno de nosotros estudiemos y vayamos preparándonos para tener este tipo de discusiones, ¿no? Y argumentaciones racionales. La tercera cosmovisión que vamos a ver ahora es el panteísmo. El panteísmo. El panteísmo que sostiene que el mundo es Dios y que Dios es el mundo. Esto ha sido metido, inyectado o inducido a partir de religiones orientales. A partir de religiones orientales con base de pensamiento panteísta, ¿no? Y que se han ido metiendo a Occidente a través de varios movimientos. Uno de ellos, por ejemplo, es el movimiento de la nueva era, pero a partir de varios, por ejemplo, del yoga, de las dietas famosas, dietas macrobióticas, veganismo, no sé, varias cosas, ¿no? Que se van metiendo por todo lado y nosotros no nos damos cuenta de que son doctrinas, filosofías panteístas, ¿no? Hay dietas que te van diciendo, haz esta dieta, haz esta otra dieta, pero no te están diciendo una dieta, te están metiendo una filosofía y tú te la estás comiendo, ¿no? Dietas macrobióticas, dieta de la India, dieta de aquí, dieta de allá, para que bajes de peso, etcétera. En fin, hay varios canales que ellos encuentran para meterse dentro de nuestra sociedad y transmitirnos su doctrina, ¿no? Ingresan, repito, bajo varias formas. Una de ellas es el yoga. El yoga. Otra es la meditación. Te voy a enseñar a meditar. Vos le dices a tu amigo, ¿sabes qué? No puedo dormir. Estoy 2 días sin dormir o 3 días sin dormir. Me cuesta dormir. Y él te dice, mira, yo te voy a enseñar una meditación excelente que te va a ayudar a dormir. Y tú, como estás desesperado por dormir, empiezas a meditar, pues, ¿no? Tienes que ponerte en esta posición, pensamiento en cero, mente en blanco, etcétera, etcétera, y te vas tomando la sopita de a poco, ¿no? O te van dando dietas macrobióticas para que vayas teniendo una vida más sana, una alimentación más sana, un estado de peso mucho más o un peso mucho más atlético, y de paso puedas dormir mejor, etcétera, etcétera, y te van metiendo este tipo de doctrina, ¿no? Y la última, bueno, he hablado del yoga, de la meditación, de las dietas macrobióticas y también podría mencionar en esta mañana a la canalización. Pero ¿cuál es el enfoque central, hermanos? El enfoque central del panteísmo es que todo es Dios y Dios es todo. Todo es Dios y Dios es todo. Además del hinduismo, el taoísmo y algunas formas de budismo que alguna vez hemos escuchado, el panteísmo, ¿no? Es también el punto de vista que tiene la ciencia cristiana. Han debido escuchar acerca de la ciencia cristiana, unitarismo, cientología y teosofía, ¿no? Teosofía. También están conectados con el panteísmo. Sí. Ten cuidado cuando hablas con alguien de ciencia cristiana o unitarismo o cientología o teosofía, no es cristiano. Tiene otra lógica, otro pensamiento, tiene otra doctrina. ¿Qué es la teosofía? La teosofía, si no lo has escuchado, es el conjunto de doctrinas religiosas que defienden que el conocimiento de Dios se puede alcanzar sin necesidad de tener una revelación divina. Sí, que nosotros podemos alcanzar el conocimiento de Dios sin que tengamos revelación divina. Presentan un aspecto místico y creen en la transmigración de las almas.
Voy a nombrar algunos panteístas famosos. Algunos panteístas famosos. Hegel, por ejemplo, fue panteísta. Hegel. Y Benedict de Spinoza, ¿no? Alguna vez cuando le preguntaron a Albert Einstein si creía en Dios, él respondía, yo creo en el Dios de Spinoza. Y si tú no sabes quién es el Dios de Spinoza, te quedas en las mismas, porque no sabes en qué Dios cree Albert Einstein, o creía en este caso Albert Einstein, ¿no? Él respondía así. Cuando a Einstein le preguntaban si creía en Dios, él decía, sí, yo creo en el Dios de Spinoza. ¿Y qué creen los panteístas acerca de Dios? ¿O en qué creía Hegel y en qué creía Benedict de Spinoza? Dios es el ser absoluto que une todas las cosas. Ese es el pensamiento panteísta. Dios es el ser absoluto que que une todas las cosas. Trasciende la multiplicidad, se manifiesta de muchas formas y es una fuerza que permea todas las cosas. Ese es el pensamiento panteísta. No es una persona. No es una persona. Es un ser neutro. Es como una energía que está en todo lado. Es diferente a todo lo que conocemos, que no podemos saber nada de él. La razón no puede descubrir, no puede razonar quién es Dios. Por tanto, la razón no sirve para entender la verdadera realidad de quién es Dios. Por ejemplo, una escritura panteísta hindú dice, el ojo no lo ve, la lengua no lo expresa, ni la mente lo entiende, al Brahman. Tampoco lo conocemos y no somos capaces de enseñarlo. Es diferente a lo conocido y a lo desconocido. Quien conoce verdaderamente al Brahman es aquel que se conoce a sí mismo. Más allá de todo saber, el que piensa no sabe, ¿no? Estos son pensamientos panteístas. El ignorante piensa que Brahman es cognoscible, pero el sabio lo sabe trascendente a todo conocimiento o toda gnosis. Fíjense esto, hermanos, es interesante entender esto. El ignorante piensa que Brahman es conocible o cognoscible, pero el sabio lo sabe trascendente a toda gnosis. La condición para llegar a conocer algo de Dios, o el Tao, ¿no? Eso es el Tao, es darse cuenta de que la verdad se encuentra en las contradicciones. Sí, la verdad se encuentra en las contradicciones. Esto se llama el Tao o el camino en el taoísmo. O sea, el que tú vayas conociendo y encontrando las contradicciones. De modo que uno debe meditar, hermanos, debe meditar horas para vaciar la mente y contemplar luego cuestiones como, por ejemplo, la siguiente. ¿Qué sonido produce aplaudir con una mano? Yo quiero que tú medites en eso, hermano, ¿no? ¿Qué sonido produce aplaudir con una mano? Empieza a pensar en eso y a meditar en eso. ¿Qué preguntas, no? Estas preguntas carecen de respuesta en sí. O sea, ¿cómo puedo aplaudir con una mano? Pero son preguntas concebidas para que la mente acepte que el Atman, que es el mundo, la multiplicidad, el mal, la ilusión, es el Brahman, es decir, es Dios, la unidad, el bien y la realidad. Este tipo de preguntas, repito, son concebidas para que la mente acepte que el Atman, que es el mundo, la multiplicidad, el mal y la ilusión, es el Brahman, que es el Dios, la unidad, el bien y la realidad. Por lo tanto, concluyen que Dios es todo y todo es Dios. El hombre existe, ¿para qué? Para darse cuenta que también es Dios. Es decir, el hombre tiene en su camino de perfección, en su camino de formación, en su camino de desarrollo, llegar a darse cuenta que también es Dios, que todos somos dioses. Y aunque la razón no lo reconozca, la esencia de Dios es que es mente.
Sí, Dios es mente. De ahí que no puede haber existencia material. No, no existe esto. Y que la mente lo es todo. Entonces llegamos a la conclusión, hermanos, de que la mente lo es todo. Cuando te preguntas qué es la mente, la no materia, la no materia. ¿Y qué es la materia entonces? Bueno, eso no importa. Lo único que interesa es la mente, no la materia. ¿Qué es la mente? La no materia. ¿Y qué es la materia? No nos interesa. No nos interesa. La naturaleza espiritual es la mente. ¿Y la mente qué es? Es el Buda. La mente es el Buda. ¿Y el Buda qué es? Es el camino. ¿Y qué es el camino? El Zen. Wow, ese es el pensamiento panteísta. Plotino, en el siglo III, dice, la primera emanación del absoluto, era el nous, que es la mente, en latín, el nous, que es la mente, de donde Dios piensa acerca de sí mismo y toda la multiplicidad fluye de ahí. Entonces, ¿qué creen los panteístas en cuanto al mundo? A partir de todo lo que les acabo de decir, hermanos, ¿qué creen los panteístas que es el mundo? El mundo no fue creado por Dios, sino que emana eternamente de Él. Él es el mundo. Los teístas, por otro lado, dicen que Dios creó el mundo de la nada, ¿no es cierto? Ex nihilo. Pero los panteístas afirman que Él saca el mundo de sí mismo, ex deo, no es ex nihilo, es ex deo, ¿no? El mundo emana de Él mismo, eternamente, no tiene un principio, no tiene un fin. Por lo tanto, algunos panteístas, como la mayoría de los hindúes, dicen que el mundo realmente no existe, sino que es una ilusión, es una maya, ¿no? El mundo no existe, es simplemente una ilusión, porque es materia, ¿no es cierto? La materia es irrelevante. Para superar la ilusión de la materia, la ilusión de la materia, para superar la ilusión del dolor y para superar la ilusión del mal, debemos aprender a creer que todo es Dios. Para el panteísta no existe la materia, no existe el dolor, no existe el mal. Todo es una ilusión. Incluso nosotros mismos y la ilusión, eh, como son materia, dolor y mal, ilusiones, no tienen asidero en nosotros. No tienen asidero en nosotros. Dios no está más allá del mundo, sino que está en el mundo. Y por lo tanto, como está en el mundo y es el mundo y el mundo es Dios, no puede haber milagros sobrenaturales. No, no puede haber, porque Dios es el mundo y el mundo es Dios. Por lo tanto, los milagros no pueden existir. Lo que sí puede haber son temas supranormales, ¿no? Como la levitación, sí puede haber la levitación, la profecía por canalización, pueden haber curaciones, pueden haber habilidades para superar el dolor, como caminar sobre brasas, por ejemplo, o pueden haber, no sé, ciertos masajes que se aplican para calmar el dolor, o ciertas técnicas, que hay un montón de técnicas, acupunturas y demás cosas que te hacen para calmar el dolor. Pero estos son temas supranormales, no son milagros. Estas cosas no son hechas, sin embargo, por ningún poder fuera del universo, ¿ya? Sino por gente que se da cuenta de su potencial divino y que puede llegar a hacer este tipo de cosas, curaciones, o puede caminar sobre las brasas y no se quema, etcétera. Son habilidades que el hombre puede llegar a hacer porque es divino. Y cuando tú le preguntas a un panteísta qué cree acerca del mal, eh, entonces empezamos a ver a partir de todo este razonamiento y de esta lógica que hemos ido hablando del panteísmo, que aquí se encuentra un punto central, ¿no? El panteísmo sostiene que si Dios es todo y todo es Dios y Dios es bueno, entonces nada malo existe en realidad. O sea, negamos
el mal, negamos el pecado, negamos la enfermedad, negamos la muerte. Todas estas cosas son irreales. El mal, la enfermedad, el pecado, la muerte no existen, son ilusiones. Son ilusiones, así como la materia es una ilusión. Porque si existiera el mal, también sería Dios. No, pero Dios es bueno. Por lo tanto, no aceptamos la existencia del mal. Dios trasciende el mal en este caso, ¿no? Otro punto similar, otra concepción parecida es de la ciencia cristiana, ¿no? La ciencia cristiana afirma que la materia y el mal, incluyendo el pecado, la enfermedad y la muerte, son irreales. Así que hay que entender un poco y hay que conocer un poco de la ciencia cristiana para saber dónde están parados. Ahora, ¿qué creen los panteístas acerca de los valores? ¿No? Los escritos panteístas de estas religiones apelan al bien y al autosacrificio. Sí, apelan al bien y al autosacrificio. Se aplican únicamente en niveles inferiores de desarrollo y de logro y de caminar espiritual, ¿no? Estos valores. Escuchen bien lo que les voy a decir. Los valores se aplican únicamente en los niveles inferiores de desarrollo del hombre y niveles inferiores de logros espirituales. Pero una vez que han sido superados estos niveles, la meta es lograr la unión con Dios. Y una vez que has logrado la unión con Dios, no tienes más preocupaciones morales. ¿Por qué? Porque si vas a ser uno con Dios y Dios trasciende el bien y el mal, ya no interesan los valores morales. Por lo tanto, la conducta ética es un medio para el desarrollo espiritual, para tu crecimiento en tu caminar de desarrollo. Pero una vez alcanzada tu unión con Dios, ya no tiene sentido. La moralidad no tiene base absoluta, ¿no? Toda acción entonces de cualquier clase simplemente pasa a ser un escalón al crecimiento espiritual. Si se realiza con espíritu de desapego, bajo ciertas circunstancias y para cierto tipo de personas que aún siguen desarrollando su caminar espiritual. Por lo tanto, todo el bien y todo el mal son relativos respecto de dónde te encuentras tú y dónde estás parado en tu crecimiento espiritual e individual. Pero en el sentido más alto no puede haber ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque en el sentido más alto llegas a la unión con Dios. Te haces uno con Dios. Y como Dios trasciende lo bueno y lo malo, para ti, como eres Dios también, también trasciende lo bueno y lo malo. Por lo tanto, los valores ya no tienen sentido cuando ya has alcanzado la divinidad o la unión con Dios. Ahora te pregunto, hermano, ¿cómo respondes este tema? ¿Cómo te paras en una discusión de este estilo? ¿No? ¿Cómo respondemos cuando nos hablan de esta forma? ¿No? Que el bien y el mal son relativos, que tú eres Dios, que Dios es uno, que Dios está conectado con el mundo está conectado con Dios, que los valores son relativos, que luego cuando llegas a ser Dios ya no necesitas los valores porque Dios trasciende lo bueno y lo malo, por lo tanto los valores son intrascendentes. ¿Cómo respondemos estos conceptos panteístas? ¿No? Lo mismo, sería interesante que vayamos preparando respuestas para discutirlas, para exponerlas en nuestro siguiente encuentro de estudio, ¿no? No sé, pensamientos como por ejemplo proclamar que la razón no se aplica a la realidad final es una contradicción, ¿no es cierto? Porque la razón dice, nada puede decirnos acerca de Dios. No, la razón, nada puede decirnos acerca de Dios, porque a Dios no lo podemos conocer. Es una declaración racional. Por lo tanto, es una premisa que puede ser verdadera o falsa, ¿no? La razón, repito, nada puede decirnos acerca de Dios. Es súper racional eso, ¿no? Dentro de esta doctrina. Parece ser razonable que la razón no nos dé información acerca de Dios. Parece ser razonable que la razón no nos dé información acerca de Dios, salvo que lo haya hecho. Esto acaba de decirnos que no podemos usar la razón.
¿no? No podemos usar la razón porque no nos da información acerca de Dios. De modo que debemos usar la razón para negar el uso de que ella no nos puede dar información acerca de Dios. Se acaban de dar cuenta de lo que he dicho. Esto es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. Si el panteísta dice que esto no es una declaración racional, entonces no tenemos por qué creerlo. Hemos llegado a una contradicción. Vamos a explicar mejor este punto el día jueves, pero son ejemplos de contradicciones en las cuales está basada esta doctrina filosófica y religiosa. Los panteístas creen que hay una realidad absoluta e inmutable que es Dios. Sí, hay una realidad absoluta e inmutable que es Dios. También creen que podemos llegar a darnos cuenta de que somos dioses. También creen que podemos llegar a ser dioses. Sin embargo, si llego a comprender algo, si yo llego a comprender algo, es que ya he cambiado, ¿no es cierto? Porque si dicen que en mi caminar y en mi desarrollo puedo llegar a darme cuenta que soy Dios, entonces quiere decir que he cambiado. Y si soy Dios, quiere decir que Dios cambia. Pero Dios no puede cambiar. Por tanto, aquel que piensa que llega a ser Dios, no lo es. Porque el Dios es inmutable. Esa es otra contradicción. He usado el mismo razonamiento del anterior ejemplo. ¿Cuál es la ética de la nueva era o de este tipo de pensamiento? Lo bueno y lo malo son conceptos que no les preocupan mucho. Tienen 4 conceptos o principios morales. Desarróllate a ti mismo. 1. Trabaja con recursos de la naturaleza. 2. Confía en ti mismo, pero coopera. Y 4. No seas violento. Sin embargo, estos lineamientos no deben considerarse como absolutos. Deben aplicarse en forma situacional solo cuando se presente la oportunidad. Ellos hacen el bien porque quieren evitar el karma malo o la retribución indeseada que es el karma. Por eso hacen el bien. Por lo tanto, no hay ni bien ni mal. Y la moralidad es imposible en estado espiritual. Porque si deseas algo para ti mismo, hermano, aún lineamientos o principios, ya te has superado del uno. Y además todo es conectado con el uno o con Dios. Todos los juicios de valor, bueno, malo, correcto, incorrecto, pertenecen a un nivel inferior de conciencia, porque cuando hemos llegado a un nivel superior de conciencia, ya nos hemos conectado con el uno y con el todo, ¿no? Esos juicios de valor, bueno, malo, correcto, incorrecto, ya no tienen sentido cuando estamos conectados con la divinidad. Por lo tanto, la falta de fundamento moral en el panteísmo es completamente insatisfactoria, ¿no? Deja a las personas sin reglas, deja a las personas sin guías para actuar. Si la gente sufre debido a su karma, que el karma es la ley de la causa y el efecto, que determina el destino y además que no debe confundirse con la culpa moral, ayudar a una persona es obrar contra Dios. Claro. ¿Por qué? Porque una persona tiene que sufrir debido a su karma. Y si tú le ayudas, estás yendo en contra de Dios, porque Dios le está dejando pasar por ese karma. Esto le impediría a la persona cancelar su deuda kármica y le demostraría que sigue atado al mundo y no ha logrado avanzar en ese pago de deuda kármica. De ahí que sea mejor ignorar el sufrimiento. Y si tú ignoras el sufrimiento, es más fácil que digas, no existe, es una ilusión. Ese pensamiento, hermanos, es el pensamiento panteísta. Acciones que trascienden a lo bueno y a lo malo y que se igualan el bien con el mal. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Hemos dejado algunos en el tintero, por ejemplo, el panenteísmo, que si el mundo es el cuerpo de Dios, y otras cosmovisiones que las vamos a tratar de completar la siguiente semana si el Señor nos lo permite. Gracias, hermanos. Sean bendecidos.